Hola, muy buenas, somos el grupo 2 de primer STI y en la práctica número 3 vamos a hacer el apartado A, que trata sobre conectorización. En esta práctica vamos a realizar el pelado de un cable coaxial T100 para colocar un conector F enroscado mediante un pelador de cable. Y otro cable haremos lo mismo, pero en este caso se realizará cortando mediante tijera. Por último, realizaremos el pelado de cable de otro cable coaxial para colocar un conector C. En el apartado avanzado, solo soldaremos con el estaño dos cables apantallados de audio de 2 vivos y malla. Buenos días, a continuación voy a explicar el esquema de la práctica A de medios guiados, en concreto el tema de conectorización. Para esta práctica vamos a utilizar los siguientes materiales: un conector 6 para cable coaxial de la marca Televest, un conector F de tipo rosca, cables coaxiales de la marca Televest, a los cuales realizaremos un pelado del cable total de 18 milímetros, 8 milímetros que corresponden al pelado del vivo y 10 milímetros que corresponden al material aislante y la malla. Para realizar este pelado utilizaremos tijeras de electricista, en el siguiente caso, un pelacables común y corriente que contiene una cuchilla en la parte inferior y otra cuchilla en la parte superior. Cada una de las cuchillas se diferencian en la profundidad del corte. Y para realizarlo un poco más profesional, utilizaremos el siguiente pelacable. Este pelacable lleva en su interior una serie de cuchillas que previamente serán calibradas. Y para la parte avanzada de la práctica utilizaremos un cable apantallado de audio que contiene dos hilos y la malla. Utilizaremos un soldador de estaño y el estaño en sí para realizar la soldadura del mismo. En primer lugar, en el apartado básico vamos a realizar el pelado de un cable coaxial. En este caso vamos a utilizar un T100 para la colocación de un conector F roscado. En este caso vamos a utilizar dos conectores F, ya que los vamos a hacer en los dos extremos. En un extremo lo realizaremos mediante un pelacables que podemos ver que tiene dos extremos. En uno de ellos tiene las cuchillas más unidas para el pelado del dieléctrico y en el otro extremo tenemos las cuchillas más separadas para el pelado de la cubierta. Eso lo haremos en un extremo y en el otro extremo lo realizaremos mediante unas tijeras para poder visualizar cómo se realiza mediante las dos maneras. Para ello tenemos aquí un esquema de las medidas que necesita el pelado del conector F. Como podemos ver, tenemos un pelado total de 18 milímetros, un dieléctrico lo debemos de dejar en 8 milímetros y la cubierta la debemos dejar en 10 milímetros. Bueno, vamos a comenzar el pelado. Para poder tomar las medidas más exactas vamos a utilizar una regla, aunque no sería necesario ser tan preciso, a ojo, por ejemplo. Lo vamos a realizar, vamos a coger primero el pelado total, los 18 milímetros. Vamos a ir aquí, por ejemplo, así 18 milímetros y lo señalamos. Ahora nos cogemos la parte que tenemos las cuchillas más abiertas y damos vuelta. Hay que tener cuidado de no pasarse para que no se pelee tanto la malla como la lámina. Vale, vamos a dejar las sobras por un lado y como podemos ver se ha cortado tanto la cubierta blanca como una lámina que tiene una pequeña lámina que tiene de plástico, que sí que habría que quitarla. Bueno, vamos a separar la malla, la vamos a dejar aquí, que posteriormente después la vamos a unir, y vamos a dejar esta lámina de cobre que la vamos a cortar de nuevo con 8 milímetros como teníamos en el otro lado. Bueno, vamos a coger 8 milímetros
señalamos y volvemos a cortar, esta vez con las cuchillas más unidas. Aquí volvemos a dar vueltas y bueno, podemos ver que ya se ha cortado perfectamente. Y la lámina de cobre la vamos a dejar, pero hay que tener cuidado que no se una con el vivo. O sea, podemos ver que la lámina está ahí, no se está justo encima del dieléctrico, y la vamos a dejar ahí. Una vez eso, la malla tenemos que trenzarla, la vamos a trenzar y la vamos a enrollar en sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la derecha, para que una vez que enrosquemos el conector F, siempre lo vamos a hacer hacia la derecha. Bueno, podemos ver que ya tenemos correctamente realizado el pelado y vamos a proceder a enroscar el conector. Aquí tenemos el conector, bueno, lo introducimos y giramos hacia la derecha. Falta un poco más. Aquí ha hecho tope. Podemos ver que el dieléctrico se queda, hace tope ahí, por lo que ya ha llegado al tope y el conector se quedaría en su posición correcta. Bueno, vamos a realizar el mismo procedimiento que antes, solo que en esta vez, en vez de realizarlo con un pelador de cables, lo vamos a realizar con unas tijeras. Para ello vamos a realizar la misma medición que antes con la regla. Bueno, aquí podemos ver que ya lo hemos señalado, que debemos ponerlo en 18 milímetros. Como he dicho antes, no es necesario ser tan exactos, ya que lo podríamos hacer también a ojo. Bueno, ahora vamos a cortarlo con las tijeras. De hecho, con las tijeras debemos cortarlo con esta mueca que tiene aquí para pelar cables. Y nos vamos a ir a la mueca que tenemos, a la señal que hemos realizado antes, y vamos a cortar. Con las tijeras hay que tener un mayor cuidado que con el pelacables, ya que podríamos cortar tanto la malla como la lámina de cobre que tenemos. Bueno, una vez que cortamos, falta pegar un poco más aquí. Bueno, una vez que lo pelamos, sale la cubierta de afuera y podemos ver que hemos dejado la lámina de plástico. Bueno, la lámina de plástico la quitamos, le pegamos un pequeño tirón. Una vez que quitamos la lámina de plástico, bueno, separamos la malla y la enroscamos para después enroscarlas en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, ahora vamos a medir los 8 milímetros. Una vez que midamos los 8 milímetros, volvemos a cortar. Y bueno, aquí podemos ver que ya hemos cortado, que la lámina de cobre no está tocando con el dieléctrico, es muy importante que no toque. Y la malla la vamos a enroscar en las agujas del reloj. Y de nuevo vamos a proceder a conectar o a enroscar el conector F. Lo introducimos y giramos hacia la derecha. Debemos girar hasta, como hemos dicho anteriormente, que llegue el dieléctrico, haga tope con el conector. Hasta aquí. Podemos ver que se ha quedado perfectamente sujeto y podemos ver que ha llegado hasta arriba el dieléctrico.
y bueno, han sobrado unos 2 milímetros de vivo. Y bueno, aquí ya hemos realizado el pelado de un cable coaxial y la colocación de un conector F, tanto con un pelador de cables como con unas tijeras. Para la primera parte vamos a utilizar un pelador de cable. Lo pelamos unos 15 milímetros, una cosa así. A continuación giramos la malla en sentido de las agujas del reloj y también la lámina introducimos el cable dentro del conector y lo giramos. Un tornillo apretaría la malla y otro estaríamos apretando el vivo. A continuación vamos a realizar el pelado del cable, pero con unas tijeras en esta ocasión. Estamos a aproximadamente unos 15 milímetros. Damos la malla migratoria. Giramos en sentido horario la malla. Cortamos aproximadamente unos 5 milímetros. Metemos el vivo dentro del tornillo, apretamos sin pasarnos, quede bien apretado y colocamos encajamos y bien cerrado y bien apretado, y ahora comprobamos la continuidad del cable. Conectamos en el vivo. Como vemos hay continuidad. Probamos en la malla. Como vemos también hay continuidad. Y probamos vivo, malla, y vemos que no hay continuidad. Este cable estaría correctamente realizado. A continuación pasaremos a realizar la práctica avanzada del apartado número 1. Como podemos ver, aquí encontramos un cable de audio que en una de sus partes tiene un jack balanceado porque tiene la malla que está conectada en la parte de atrás, el vivo y el frío en esta parte de aquí. Este cable lo hemos soldado con anterioridad y funciona correctamente. Entonces, venimos aquí y lo terminamos de enroscar. Este jack funciona correctamente. En el otro lado, la otra punta del cable, lleva un RCA, que cuando hemos usado el tester Behringer CT100, hemos podido comprobar que tenía fallo. Seguramente porque los vivos y la malla hacían contacto. Y esto hacía que sufriera interferencias. Entonces vamos a su reparación. Venimos aquí al cable y cortamos unos 2 milímetros. Y más o menos unos 2 milímetros. No hace falta hacerlo con regla tampoco. Hacemos la marca.
Ahora lo que tenemos que hacer es destrenzarlo. Y como podemos comprobar, aquí tenemos el cobre, el cual trenzaremos y pasaremos a cortar la fibra textil, que es esta blanca de aquí. Trenzamos bien la malla. La fibra textil, la fibra esta blanca, se usa sobre todo para cuando el cable es pisado o por un coche o por personas que no han contacto los vivos y hay un cortocircuito, claramente. Entonces ahora pasamos a recoger más o menos la medida que usaremos con el conector. Ahora pelaremos 1 milímetro la punta de los vivos con mucho cuidado. Pues vamos a comprobar. Entonces ahora pasamos con el soldador a estañar las puntas. Bueno, pues hemos procedido a soldar a la parte de la malla. Hemos soldado la malla con el frío, con el vivo frío, y ahora pasaremos al vivo caliente a soldarlo. Aquí debemos de ser rápidos y ágiles, ¿vale? Le echaremos primero una gotita de estaño. Bueno, pues aquí tendremos nuestro RCA ya finalizado, con los vivos conectados. Ahora pondremos esta capa protectora, a continuación por el casco. Vale. Y aquí tenemos el Behringer Z100, el que al principio de la práctica nos había dicho que no funcionaba correctamente. Entonces ponemos aquí el jack, que ya habíamos arreglado. Apagamos. El RCA en la salida, le damos al cable tester, movemos el cable jack, vemos que la soldadura ha quedado bien y movemos el RCA y vemos que no nos da ninguna interferencia, ningún fallo. El cable pues tiene su soldadura caliente y está correcto. Y hasta aquí el final de la práctica avanzada. Gracias por ver nuestro vídeo.